Hoy tenemos este tema central también que es la inflación, ¿no? 2,8% a nivel país, mes de diciembre, y qué es lo que significa esto. Bueno, se lo vamos a preguntar a Federico Pastrana, magíster en Economía de la UBA, director de CP Consultora y especialista en macroeconomía, precios y mercado de trabajo. Federico, gracias por atendernos aquí en Radio 750. ¿Está por ahí? Bueno, estamos... Federico, no sé. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? Buen día. Perfecto, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu primera lectura con respecto a este 2,8% de inflación sobre el mes de diciembre? La verdad que nosotros esperábamos una inflación un poco menor. En la consultora siempre hacemos las proyecciones y la verdad que nos resulta sorprendente la velocidad en la que está aumentando la inflación. Básicamente, el gobierno está diciendo que tiene una inflación muy baja, que le da 31% en interanual, es decir, la comparación en el año, ¿sí? La inflación en el año, pero la realidad es que también lo que está pasando es que en los últimos 8 meses la inflación se acelera mes a mes, ¿sí? Cada mes le va un poco más alta. Y eso, la verdad que muestra como las dos caras de lo que está pasando. Es decir, es un gobierno que había logrado bajar la inflación muy rápidamente en 2024, pero en 2025 muchas de las conquistas que había logrado, es decir, había logrado bajar la inflación muy rápido y había logrado recuperar la economía bastante rápido, ¿sí? Después del shock de inicio de 2024, en 2025 nos encontramos una economía en donde la inflación no baja, sino que más bien en el segundo semestre se acelera y está estancada, ¿sí? Con lo cual ahí vemos un problema en el programa económico. Y Pastrana, ¿qué es lo que se ve hacia adelante y sobre todo qué es lo que ves que festeja el gobierno? Mira, la verdad que nosotros vemos que justamente el número de inflación lo que refleja es que el principal objetivo del programa económico, que es la desinflación, es decir, derrotar definitivamente la inflación para volver a crecer, tiene grandes problemas. Básicamente, lo que está pasando, creemos nosotros, es que la economía, el programa económico está en un paréntesis. ¿Sí? Está en un paréntesis. ¿Por qué esto? Porque básicamente las dos anclas más importantes que llevó adelante el gobierno y que le dio muchos frutos, sobre todo en ese periodo que nombramos, en el segundo semestre de 2024, en 2025 empezaron a debilitarse, sobre todo el ancla cambiaria se empezó a debilitar, y el gobierno se posó sobre un ajuste fiscal muy fuerte y un ancla salarial muy fuerte. Cosas que en el seguimiento que nosotros hacemos de la coyuntura vemos que, obviamente, bueno, eso es muy claro, ¿no? El ancla cambiaria está debilitada, es decir, el gobierno tiene grandes problemas para controlar su política cambiaria. Tuvo, obviamente, el salvataje de Estados Unidos como la muestra más grande de eso, y ahora vemos este problema de que el gobierno cada 3 meses cambia su régimen cambiario, es decir, cada 3 meses dice qué va a hacer con el tipo de cambio, y al mismo tiempo no logra desenredar el problema de la deuda externa, es decir, no logra desenredar hacia los mercados una mirada hacia adelante. Y el ancla cambiaria, de repente nosotros en nuestro seguimiento mensual que hacemos de paritarias nos encontramos que a partir de noviembre las negociaciones paritarias empezaron a acelerarse, cosa que no había pasado en los últimos meses, y eso lo que está hablando es que el gobierno empieza a tener ciertos problemas o empieza a haber cierto problema con la política salarial. Es decir, las dos anclas más importantes que tenía el gobierno para la inflación están debilitadas, son la cambiaria y la salarial. Y en esta línea, ¿puede definirse este escenario como de estanflación? Bueno, sin duda, no, nosotros creemos que no hay ninguna duda que el 2025 es un escenario de estanflación, y la verdad que lo más probable es que para el primer semestre de 2025 siga habiendo un escenario de estanflación. ¿Qué significa la estanflación? La estanflación básicamente lo que te está mostrando es que hay inflación con estancamiento. Hoy el programa económico sigue peleando con esas dos anclas, y la verdad que en el marco de su debilitación lo que aparece es que vos vas a tener una inflación que se va a mantener más o menos en estos niveles, probablemente si todo sigue más o menos estable, ¿sí? Si no hay grandes disrupciones. La inflación puede quedarse entre 2 y 3%, con paritarias que aunque se aceleren, se van a quedar en torno al 2%, y eso te da una economía que ¿qué le pasa? La inflación sigue,
y la verdad que el mayor impulso que tiene la demanda de bienes y por lo tanto el consumo en la economía argentina, que son los salarios, siguen debilitados, con lo cual la economía no arranca. Al mismo tiempo que vos tenés un ancla fiscal, que es uno de los principales compromisos del gobierno con los mercados, con su estrategia de salir a los mercados y con el programa antiinflacionario, con lo cual ahí vas a tener una economía que tiene una configuración muy parecida a la que vemos en 2025, que es una economía en donde la inflación no termina de bajar y al mismo tiempo que no arranca, ¿sí? Que tiene un estancamiento. A eso hay que sumar un montón de otras cosas, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la heterogeneidad de sectoriales, con un cambio estructural que no termina de suceder, y que lo que va sucediendo en ese cambio estructural es que vos tenés una destrucción que no es creativa, sino que es una destrucción de sectores que pueden ser dinámicos, pero que con esta configuración macro no paran de debilitarse. Federico, y eso tiene un correlato a nivel social. Claro, es que eso lo vemos también cuando lo transformamos, decimos en números, no solo con alimentos, con la canasta básica también, ¿no? 1.308.713 que necesita una familia tipo para no ser pobre, pero vos decías que lo que se espera es que siga entre 2 y 3%. Y nos preguntábamos más temprano, y te transferimos la pregunta, es si con la nueva ponderación también va a mantenerse en esos valores. Mira, la verdad es que, a ver, para explicar rápido y relativamente sencillo, es un tema muy, muy técnico, ¿qué implica el cambio de ponderaciones? El cambio de ponderaciones lo que hace es actualizar la canasta que se mide, la canasta con la que se mide el IPC, ¿sí? El índice de precios, sí, a valores más actuales. ¿Eso qué hace? Pone a los servicios por delante de los bienes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa ahora. Ahora la ponderación de los bienes es más grande de lo que va a tener los servicios hacia adelante. Entonces, claro, vos ponés los servicios, van a pesar más, y si efectivamente, por ejemplo, supongamos que el tipo de cambio sube más rápido, cuando sube más rápido el tipo de cambio, sube más rápido los bienes, sube más rápido la canasta básica, y eso hace que por ahí el ponderador, por ahí el cambio de ponderación no refleja una inflación tan alta como lo reflejaría en el caso actual. A ver, yo creo que en los niveles que estamos, tampoco ese cambio va a ser tan abrupto. Sí, lo vamos a ver cuando hay shocks grandes, ¿sí? O sea, vamos a ver cambios por ahí, y cada consultor obviamente va a hacer también el cálculo de cómo sería con la metodología anterior. Y eso la verdad que nosotros creemos que va a tener un cambio más grande cuando tenés shocks. Por eso cuando vos haces la actualización del IPC con ponderaciones distintas, el cambio más grande se veía en 2024 y no tanto en 2025. ¿Sí? Fíjate en los distintos cálculos que hacen las consultoras, vos ves eso. Ya, el cambio más grande era en 2024, ahí a mí me da una diferencia de 5 puntos de salario real, ¿sí? Cuando hacíamos los cálculos. Entonces, hay una diferencia muy grande, decir, bueno, el salario real está igual, el salario real está 5 puntos abajo. Ahora en 2025 no hay tantos cambios. Lo que te quiero decir es, mira, lo más importante para pensar la economía de los próximos 6 meses, me da la impresión que va a tener que ver con que si el gobierno logra destrabar esta situación en la que está, en el marco de seguir con un programa económico que tiene los problemas que tiene, ¿sí? Y destrabar significa que hoy tiene en el marco un desafío muy grande, que es bajar el riesgo país y salir a los mercados para destrabar los cambios, los pagos de deuda. Y eso debería hacer más creíble la política cambiaria, o sea que el ancla cambiaria puede refortalecerse y eso dar un poco más de horizonte. La verdad que eso en el horizonte de corto plazo no aparece, ¿sí? Hay grandes problemas y eso es lo que nos configura a nosotros un escenario de, bueno, va a seguir más o menos parecido. Bien, entonces 2-3%, si se mantiene durante todo el 2026, también estaríamos hablando entre un 24 y un 36%. Sí, ¿no? Sí, y de hecho, ojo, digamos, no, también hay que decirlo, no es que son valores de inflación que son terroríficos y que voltean cualquier situación macroeconómica. El problema es que el gobierno lleva adelante una estabilización que tiene como ejes esos 2 puntos, y fíjate, o sea, el gobierno llega al segundo año de su gobierno a bajar la inflación, pero en el último año no la baja, ¿sí? Básicamente se queda donde está, es decir, no logra bajar la inflación, y eso tiene que ver con esta erosión del tipo de cambio, es decir, no puede sostener el tipo de cambio y tampoco puede sostener una pauta salarial que lo que hace es, mirá, yo quiero que las paritarias negocien siempre a la baja, y vos decís, pero pará,
esto en algún momento se agota. Y es básicamente lo que creemos que está pasando. Es decir, esto de que pedirle que cada 3 meses los gremios renueven una pauta salarial entre 1 y 1,5%, bueno, se terminó. Mira, ahora los gremios empiezan a negociar entre 2 y 2,5. Aparece en los medios, en los diarios no aparece, pero es lo que está pasando. ¿Sí? Es lo que está pasando y está pasando generalizadamente. Y eso lo más probable es que lo que te esté mostrando es que el gobierno tiene dificultades para la administración de su programa de estabilización, y eso es lo que básicamente es la centralidad, o sea, lo más central que tiene hoy el pilar de la política económica. Y eso significa que no podría haber otra configuración y se podría hacer otra cosa. Obvio, se podrían hacer un montón de otras cosas, pero en esta configuración macroeconómica, con esta prioridad y con este programa económico, y bueno, te encierra la economía en esta estanflación que justamente bien me preguntaban hace un ratito. Gracias, Federico, muy amable por toda esta explicación. Siempre es difícil la economía, pero bueno, cuando se va tratando esto de traducir a lo que vivimos, ayuda. Un abrazo. No, gracias por llamarme, un abrazo. Federico Pastrana, magíster en economía, director de la consultora CP, especialista en macroeconomía, también en precios y en mercado del trabajo.